La cerrajería ha sido el oficio de mi familia durante no sé cuántas generaciones. He trabajado como tal desde que era niño, ayudando a mi padre y a mi abuelo. Aprendí todos los secretos y métodos del oficio. Estudié cómo instalar, romper, montar y desmontar todo tipo de cerraduras. Podría desmontar fácilmente la cerradura de una bóveda de banco si tuviera las herramientas adecuadas, el dinero y el permiso legal. He abierto cientos de puertas y automóviles, he instalado cientos de cerraduras nuevas, he fabricado miles de llaves y me enorgullezco de decir que nunca, jamás, he utilizado mis conocimientos con fines delictivos, como hacen en secreto tantos cerrajeros de mi región. Me he sustentado económica y exitosamente a mí y a mi familia con la cerrajería durante casi 30 años, y sin embargo, mañana cierro mi taller y ya firmo los documentos para trabajar con mi esposa en su panadería. La razón que me hizo dejar la cerrajería es sencilla. Ya no puedo hacerlo después de mi último trabajo. Lo intenté, realmente lo intenté, pero después de esa fatídica tarea hace 6 meses, me doy cuenta de que ya no es para mí. Cada vez que abro una puerta atascada, tengo flashbacks. Mi corazón comienza a acelerarse y me duelen los ojos. Una vez más, puedo ver esos ángulos malditos. No me malinterpretes, me encanta la cerrajería. Es lo único en lo que soy realmente bueno. Es algo que me da mucho orgullo. Incluso comencé a enseñarle a mi hija lo básico y ella lo disfruta tanto como yo. Y será difícil decirles a todos que lo dejo. Contándole a mi esposa, mi hija, mis clientes, mis amigos, ninguno de ellos lo entenderá. Y por su propio bien, debe seguir así. Ya se lo dije a mi papá. Se mostró incrédulo cuando le dije que dejaría el oficio. Él no solo fue mi mentor más importante, sino que también mi inspiración y modelo a seguir. Su cuerpo no es ni siquiera una cáscara de lo que alguna vez fue, pero su mente aún sigue tan aguda como siempre. Sabía desde el principio que sería la conversación más difícil de todas, así que decidí también debería ser la primera. Me acerqué a él, en su cama, ubicada en nuestra sala, donde nos es más fácil cuidarlo, porque ya no puede subir las escaleras ni vivir solo. Y le conté todo. Mi padre pasó de desaprobarme a apoyarme plenamente. Nadie más que él debe saberlo. Al final, decidí no seguir su consejo, por primera vez desde siempre. Los cerrajeros sabemos cómo lidiar con las cosas que no deberíamos ver. Nuestro trabajo consiste en cerrar lugares. A veces se trata de mantener cosas adentro, otras veces de mantenerlas fuera. La cerrajería es casi un sinónimo de seguridad y privacidad. Pero es difícil guardar algo tan... Entonces decidí escribirlo. Algún día, tal vez tenga el coraje suficiente para compartirlo con mi familia, o incluso con el mundo. No sé. Ni siquiera he pensado en qué historia falsa utilizaré para explicar mi abandono del negocio de la cerrajería a todos mis antiguos clientes y conocidos. Hace 6 meses, Greg Becker me llamó para abrir una puerta cerrada con llave en su propiedad. Ahora bien, Becker nunca ha sido un hombre popular o particularmente respetado. Y desde que yo era niño, escuché rumores sobre sus extrañas prácticas ocultistas. Rumores sin fundamento, pensé, hasta que Greg me llamó urgentemente a las 2 de la madrugada y me dijo que necesitaba ayuda para entrar a su casa. Ya estaba durmiendo y el teléfono me despertó. Intenté disuadirlo diciéndole que mis precios en horario de cementerio eran exorbitantes, que durante el día, pero el anciano se mantuvo firme y afirmó que se trataba de una emergencia. Me vestí y empaqué mis herramientas. Me disculpé con mi esposa por irme así en media de la noche. Entré en mi camioneta y conduje hasta su propiedad. Bueno, el viejo Greg tenía una casa bonita, aunque grande y rústica. Estaba ubicado a las afueras del pueblo, casi en una zona rural. Estacioné mi vehículo allí y salí. Greg Becker estaba en su porche con una lámpara de mano. Sin embargo, pude ver claramente que la puerta de su casa estaba abierta. Enfadado,
Le pregunté por qué no me llamó para decirme que ya había encontrado una forma de entrar, pero respondió evasivamente que en realidad me necesitaba para otra cosa. La mayoría de veces esto significaba problemas, así que ya estaba regresando a mi auto cuando me ofreció $1000. Eso fue lo que gané una semana entera de arduo trabajo, así que no pude negarme. Seguí a Greg con cautela a través del césped cubierto de maleza hasta un granero ubicado a unos 12 metros detrás de su casa. Si la casa del anciano era rústica, entonces el granero era francamente decrépito. La estructura de madera parecía haber estado allí durante décadas sin reparaciones ni restauraciones. No había pintura y todo estaba desmoronado. Apuntó la luz de la lámpara hacia la entrada del granero e inmediatamente vi cómo se destacaba del resto del edificio. Parecía más la entrada de una bóveda de banco que un granero abandonado. ¡Demonios! Había visto bóvedas de banco en las que era más fácil entrar que en ese granero. Intenté preguntarle qué era eso, pero Greg se negó a responderme. Le dije que sería más fácil romper el muro, ya que estaba desmoronado, pero él recordó los $1000. Bueno, los mendigos no pueden elegir. Le pregunté si al menos podía traerme algo en lo que sentarme, ya que esto llevaría un tiempo. Esta vez cumplió. Unos minutos después ya había colocado mis cosas en el suelo y estaba trabajando. No fue fácil. Estaba oscuro y tenía sueño. Pedí un café y Greg simplemente me dejó allí y desapareció dentro de su casa. Al principio pensé que estaba haciendo uno, pero después de 40 minutos me di cuenta de que el imbécil probablemente se había ido a dormir. Esa puerta tenía 100 cerraduras diferentes. 100 malditas cerraduras diferentes. Eso significa que ese maldito viejo loco tenía que llevar 100 llaves diferentes. Cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía todo. La puerta era claramente nueva, impecable, limpia, e incluso si alrededor todo estaba viejo y desmoronándose. Después de unas cuantas horas, el sol estaba saliendo, pero solo había abierto 5 cerraduras. Quien construyó esa puerta era un perfeccionista o un psicópata, o ambos. Apareció Greg Becker, en pijama con 2 tazas de café humeante. Le pregunté dónde carajos estaba y casualmente me dijo que se había ido a dormir una siesta. En ese momento estaba furioso, así que me levanté y le dije si quería que alguien abriera esa puerta, al menos tenía que mostrar algo de respeto. El anciano se burló de mí y simplemente dijo $5000. Estaba empezando a dudar de él, así que exigí que me pagara la mitad primero. Greg entró en la casa y regresó con un sobre lleno de dinero. Empecé a trabajar en la puerta de inmediato. La peor parte no fueron los interminables candados, el cliente irrespetuoso, los misterios que rodeaban la entrada, o el sol abrasador y regañador en el cielo. Era el enloquecedor aburrimiento de todo esto. Becker se negó a hablar conmigo, porque dijo que el trabajo exigía discreción. No había ningún sonido y mi teléfono no tenía señal. Ni siquiera sabía cómo logró llamarme desde aquí. No había captado ninguna señal desde que mi auto entró a esa calle. Ni siquiera tenía reloj, así que el único indicador de la hora era la posición del sol. Alrededor de las 2 de la tarde, había abierto 17 cerraduras. Greg Becker apareció para comprobar mi progreso y le dije que me moriría de hambre y que necesitaba ir a casa a descansar un poco. Greg no estaba contento, pero dijo que me necesitaba, así que simplemente me pidió que regresara antes de la medianoche. Fui a casa, mi esposa estaba enojada, pero después de que le mostré el dinero aceptó de mala gana dejarme seguir trabajando en la puerta de Becker. No dormí esa tarde. Seguía teniendo sueños extraños de Becker, años más joven, llevando unas bolsas de plástico ensangrentadas al granero. Al final del sueño, me vi abriendo la puerta, solo para que él apareciera detrás de mí y me matara a golpes con un bate de béisbol. Las pesadillas eran desconcertantes, pero lo atribuí al estrés. A las 6 de la tarde estaba de vuelta en la propiedad de Greg Becker, pero esa vez traje 20 horas de podcast descargados.
Greg me entregó una taza de café, la luz de su lámpara y dijo que me vería por la mañana. Empecé a trabajar de nuevo. La primera noche la experiencia fue estresante, pero esa noche fue de algún modo espantosa. Seguí teniendo ese instinto irracional que me hacía mirar a mis espaldas todo el tiempo. Y considerando que su propiedad era su casa, su granero y un campo abierto, oscuro e interminable de hierba cubierta de maleza y nada, esa noche ni siquiera había luna. Seguí trabajando en la puerta, prometiéndome que no trabajaría aquí después de que se pusiera el sol. Abrí otra cerradura que era el número 21. Oí que se abría la casa de Becker. Becker venía hacia mí con 2 tazas de café. Algo anda mal. El sol ya brillaba. Había abierto 32 cerraduras. ¿Mi modo automático había asumido completamente el control? Miré mi teléfono. Solo había escuchado 3 horas. Algo estaba muy mal. Sentí que este granero estaba mal. Esta puerta, de algún modo, era malvada. Becker me entregó una taza y yo me negué. Tenía la sensación de que no era digno de confianza. Él simplemente sonrió y regresó a su casa. Continué mi trabajo, pero me sentía vigilado aún más que durante la noche. Cuando abrí la cerradura número 46, alrededor de las 2 de la tarde, escuché un fuerte grito proveniente del interior del granero. Casi rompo una de mis herramientas del susto. Ya fue suficiente. Fui a la casa de Becker y llamé a la puerta. Salió con esa sonrisa engreída en su rostro. Le conté sobre el grito y le pregunté qué diablos estaba pasando. Me dijo que debía irme a casa a comer algo y descansar un poco hasta mañana, ya que llevaba más de 10 horas trabajando. Regresé a mi casa y abrí mi propia puerta, y luego estaba de vuelta en el granero. Greg corría hacia mí con un bate de béisbol en la mano. Me desperté gritando y cubierto de sudor. Mi esposa me preguntó qué estaba pasando, qué pasó, y le conté mi pesadilla. Pero lo que realmente me asustó entonces fue no recordar cuándo exactamente me acosté a dormir. Dijo que desde que comencé a trabajar con Greg Becker había estado actuando de manera extraña, como si algo me estuviera molestando. Respondí que efectivamente algo me estaba molestando, pero todavía no podía entender qué era. Ella dijo que debía parar, que debía devolver el dinero al hombre y olvidarme de todo esto. Y estuve de acuerdo con ella, pero de alguna manera no podía parar ahora. Incluso antes de que saliera el sol, ya estaba empacando mis cosas y me dirigía a la propiedad de Greg. Esta vez me prometí que las cosas serían diferentes. Terminaría el trabajo, recuperaría mi dinero y no volvería a atender una llamada de Becker. Fui a la puerta del granero y comencé a trabajar en ello inmediatamente, poniéndome los auriculares y escuchando el contenido que descargué. Fue solo después que apareció Becker con 2 tazas de café. Me di cuenta de que había dejado mi teléfono en el auto, y eso significa que las voces que estaba escuchando eran... Rápidamente me quité los auriculares y miré a mi alrededor horrorizado. La puerta, las voces, venían de detrás de la puerta. Becker se me acercó y me preguntó si estaba bien. Intenté fingir una sonrisa y responder que sí, pero mi cabeza temblaba lentamente y mi frente sudaba tanto que, sin importar lo que dijera, él sabría que la respuesta era un rotundo no. Luego se rió entre dientes y regresó al interior de su casa. Decidí que no me importaban en absoluto sus extrañas travesuras, pero necesitaba abrir esa puerta. Ya había hecho 70 cerraduras. Alrededor de las 3 de la tarde me preguntó si quería comer algo. No lo oí venir, pero no me importó. Simplemente le grité que me dejara en paz. Volví a mi trabajo. 71, murmuré. A las 9 de la noche ya se había puesto el sol y yo tenía hambre y sed. Necesitaba ir al baño, pero no podía parar. Cuando estaba tan cerca, estuvieron de acuerdo conmigo. Todos me pedían que abriera la puerta. Entonces, Becker apareció. Esta vez no estaba sonriendo y no tenía su habitual presunción. Parecía preocupado y preguntó qué era lo que tenía en las manos. Fue entonces cuando noté que mis manos estaban cubiertas de un líquido espeso y negro, un líquido que salía de todas las cerraduras. Becker huyó corriendo a la casa.
gritando que llamaría al 911. Yo comencé a trabajar de nuevo, 79. Y luego le rompí la cabeza con un bate de béisbol, 82. Y luego comencé a trabajar de nuevo en la puerta. Necesitaba abrir esa puerta, 85. Salió el sol. Había comido algo. No estoy seguro de qué. Quizás había algo en la cocina del viejo. No lo sabía. Todavía no lo hagas. 95. Mediodía. Había sangre por todos lados, goteando desde la puerta, creo. Greg Becker me trajo una taza de café. Creo al menos fue él. 98. 99. 100. La puerta se abrió lentamente. Mis ojos empezaron a sangrar y vi algo que no era el granero. Vi una versión extraña y sin sentido de mi casa. Mi padre, mi esposa y mis hijos, todos ellos, hechos de ángulos extraños. Ninguno de ellos vivo. Meros objetos animados de 4 dimensiones. De hecho, ninguno de los ángulos tenía sentido. Todos eran rectos y curvos al mismo tiempo. Entonces vi algo en el cielo, un ser de oscuridad extrema e incomprensible. Ellos, fuera lo que fuesen ellos, mis oídos empezaron a sangrar. Me hablaron de un mundo de falsa geometría, de oscuridad, muerte y sufrimiento. Un mundo donde la violencia extrema era la solución a todas las cuestiones matemáticas. Me pidieron mis ojos. Estaban a punto de sacármelas cuando vi a Greg Becker, unos años más joven, cargando una bolsa de plástico llena de órganos humanos. Miré a mi alrededor. Estaba deshidratado, hambriento, cubierto de sudor, claramente sufriendo un golpe de calor. Me dolía muchísimo la cabeza. Caí al suelo y cuando me levanté, vi lo que realmente había detrás de la puerta. Habían varios cuerpos, todos ellos mutilados, con extremidades rotas y totalmente faltantes, dispuestos en extrañas formas geométricas. Uno de ellos fue el de Greg Becker. Cerré la puerta e inmediatamente todas las cerraduras se cerraron nuevamente. Regresé a mi auto y luego fui a mi casa. Por suerte mi esposa no estaba. Nadie vio que estaba cubierto de sangre. Así que quemé la ropa y me di una ducha muy larga. Mi familia me preguntó dónde diablos había estado. Estuve oficialmente desaparecido durante días. La policía incluso había ido a buscarme a la propiedad de Becker, ya que le dije a mi esposa que había ido allí antes de mi desaparición. Greg Becker fue encontrado muerto por causas naturales. No tenía un granero en su propiedad. Y sin embargo, si el granero no era real, ¿por qué Greg Becker me dio $2,000?